Te saltarías una comida si olvidas la billetera. Pero hay personas que despiertan cada mañana sin un solo dólar y aún así saben que van a comer. No por suerte, no por milagro, sino por un sistema invisible que funciona todos los días frente a nuestros ojos. Lo inquietante no es solo que ocurra, sino lo organizado que es. Para alguien sin hogar, comer no es un acto automático, es una estrategia. Mientras la mayoría abre el refrigerador medio dormida, otros ya están repasando mentalmente horarios, direcciones y distancias como si fueran rutas de transporte público. Desayuno en un comedor comunitario a primera hora, almuerzo en una iglesia a varios kilómetros, cena en otro punto de la ciudad. No hay improvisación. Hay memoria, disciplina y un conocimiento del territorio que se aprende rápido o se paga con hambre. En casi cualquier ciudad grande existen decenas de comedores sociales que funcionan en días y horarios rotativos. No todos abren todos los días, y ninguno espera. Llegar tarde significa mirar cómo otros comen. Por eso los habituales aparecen con 40 o 60 minutos de anticipación, formando filas silenciosas donde nadie pregunta demasiado. Ahí se aprende quién sirve primero, quién reparte mejor, qué lugares repiten raciones y cuáles apenas alcanzan. Y contra lo que muchos imaginan, estas comidas no suelen ser restos. En muchos casos son platos completos, con proteína, algún carbohidrato, verduras y pan. Nutricionalmente similares a una cafetería escolar, a veces incluso mejores. El problema no es la calidad, sino el acceso. La comida existe, pero está limitada por horarios, cupos y normas no escritas que solo se aprenden viviendo ahí. Algunos lugares piden sentarse a escuchar un mensaje religioso antes de servir. Para muchos no es un problema, para otros sí. Quien vive en la calle aprende rápido a distinguir entre opciones laicas y confesionales y elige según necesidad o convicción. También existe una jerarquía silenciosa. Veteranos, familias con niños y personas mayores suelen tener prioridad en ciertos sitios. Los adultos solos aprenden qué lugares tratan a todos por igual y cuáles conviene evitar. Este circuito es la base, es lo más estable. Para millones de personas es desayuno, almuerzo y cena. Pero los comedores cierran, siempre. Y cuando eso pasa, aparece el segundo nivel del sistema. Uno que incomoda a muchos, pero que alimenta a más personas de las que se suele admitir. Estados Unidos desecha decenas de miles de millones de kilos de comida cada año. No porque esté en mal estado, sino porque pasó una fecha arbitraria o porque una unidad salió dañada. Esa comida no desaparece. Va a contenedores, y hay quienes saben exactamente cuándo y dónde buscar. El término suena desagradable, pero la práctica es meticulosa. No todos los supermercados tiran lo mismo ni el mismo día. Las panaderías descartan el pan al cierre. Las grandes tiendas eliminan frutas y verduras ciertos días de la semana, justo antes de recibir nuevos envíos. Quien lleva tiempo en la calle conoce esos patrones como otros conocen las ofertas del folleto. No todos los contenedores son iguales. Algunas cadenas separan comida de basura real. Productos sellados, yogures, ensaladas embolsadas, paquetes cerrados que terminaron ahí porque uno solo estaba dañado. Políticas internas, no sentido común. Legalmente, una vez que algo se tira, se considera abandonado. Es legal recuperarlo, aunque entrar en propiedad privada puede traer problemas si alguien se opone. Hay un detalle que sorprende a casi todos. El invierno es la mejor temporada. El frío actúa como refrigeración natural. Un contenedor se vuelve una cámara fría improvisada. La comida dura más. Es una paradoja brutal, pero efectiva. Aún así, no todo el mundo puede o quiere recurrir a eso. Por eso existen los bancos de alimentos, una solución que parece perfecta hasta que se mira de cerca. No sirven platos listos, se entregan comestibles, latas, arroz, pasta, mantequilla de maní, a veces carne congelada. El problema es obvio. Sin cocina, sin olla, sin fuego, esos alimentos son casi inútiles. Entonces aparece otra dinámica, el trueque. Arroz crudo por galletas, pasta por fruta enlatada, carne congelada por algo que se pueda comer en el momento. Se forma una economía paralela, silenciosa, eficiente. Nadie la organiza, pero todos la entienden. La gran ventaja de estos lugares es que no piden dirección fija. No exigen facturas ni contratos. Solo una fila, un número y una bolsa. Pero hay límites. Muchos permiten una visita al mes, así que las personas rotan. Un día en el centro, otro al otro lado de la ciudad, otro en los suburbios. Comer se vuelve logística. En los últimos años, los bancos móviles cambiaron el juego. Camiones que se estacionan bajo puentes, cerca de campamentos o en barrios alejados. La comida va hacia las personas, no al revés.
para quienes no pueden caminar largas distancias, eso significa la diferencia entre comer o no. Pero incluso con todo eso, la pregunta persiste. ¿Qué pasa cuando no hay comedor, no hay iglesia y no hay banco de alimentos cerca? Ahí es donde el sistema se vuelve aún más invisible, porque la siguiente fuente de comida no está en un edificio, sino justo frente a nosotros, esperando que alguien sepa verla. Cuando no hay edificios que repartan comida, la ciudad misma se convierte en despensa. No de forma evidente, sino escondida a plena vista, ignorada por quienes siempre han tenido opciones. Para alguien sin hogar, el suelo, los árboles y hasta los hábitos de otros se vuelven señales que indican dónde aparecerá la próxima comida. Las ciudades están llenas de árboles frutales que nadie cosecha. Higueras en terrenos baldíos, manzanos en parques públicos, cítricos alineando veredas en zonas cálidas. La mayoría de las personas pasa de largo porque no confía, porque no sabe, o porque simplemente nunca miró hacia arriba. Pero cuando el hambre aprieta, las manos manchadas importan poco. Hay frutos que caen al suelo sin que nadie los toque, no porque estén malos, sino porque nadie los necesita. Para otros, eso es una comida completa. Alguien decidió mapear todo eso. Existen plataformas colaborativas donde se registran árboles, arbustos y plantas comestibles en espacios urbanos. No es magia, es conocimiento compartido. Para quien sabe usarlo, la ciudad deja de ser solo cemento, se vuelve un mapa de oportunidades, y no se trata solo de frutas. Muchas de las plantas que crecen como maleza son perfectamente comestibles. Diente de león, verdolaga, otras hierbas que los jardineros eliminan sin pensarlo y que en restaurantes caros aparecen como mezcla silvestre. Los campus universitarios son un ejemplo perfecto. Plantan árboles por estética, no por utilidad, y rara vez alguien recoge lo que producen. Estudiantes caminando con auriculares pasan bajo ramas cargadas de fruta madura sin notarla. A pocos metros, alguien recoge lo que otros ignoran. No hay robo. Está ahí, accesible, esperando. En algunas zonas, el agua también alimenta. Ríos urbanos, canales y costas permiten la pesca sin licencia en ciertos tramos. Bagres, carpas, cangrejos de río. Proteína directa, sin intermediarios. No es una solución universal, pero para algunos campamentos cercanos al agua, es parte de la rutina. Las huertas comunitarias aportan otro detalle poco conocido. Al final de la temporada, muchas permiten que cualquiera coseche lo que quedó. Tomates tardíos, calabazas olvidadas, pimientos que nadie volvió a buscar. La tierra sigue produciendo, incluso cuando el calendario dice que terminó. Pero no todo depende de encontrar comida por cuenta propia. La generosidad ajena juega un papel enorme, aunque rara vez se mida. Muchas personas sin hogar descubren rápido algo que sorprende. La gente dona más comida que dinero. Sándwiches, bolsas con frutas, restos de almuerzos recién comprados. No siempre por lógica, sino por impulso. Alimentar a alguien parece más concreto que darle billetes. Con el tiempo, aparecen patrones. Personas que se sientan siempre en el mismo lugar terminan siendo reconocidas. Primero miradas, luego saludos. Después, una bolsa extra. No es caridad espectacular, es constancia humana. Alguien trae un desayuno de más porque sabe que habrá quien lo reciba. No se anuncia, no se coordina. Simplemente ocurre. En muchos barrios surgieron pequeñas cajas de madera, parecidas a bibliotecas diminutas, pero llenas de comida. El mensaje es simple. Toma lo que necesites. Deja lo que puedas. Están disponibles todo el día, sin horarios ni formularios. Para alguien que llega de madrugada o fuera del circuito habitual, pueden ser la única opción. Los restaurantes también juegan un papel inesperado. El momento del cierre es clave. Muchos clientes no quieren cargar sobras. Una actitud respetuosa, una pregunta a tiempo y una comida que iba a terminar en la basura cambia de manos. Lo mismo pasa con repartidores de aplicaciones cuando una entrega falla. Dirección equivocada, cliente ausente. En lugar de devolver el pedido, lo ofrecen a quien esté cerca. Es una lotería silenciosa de la que casi nadie habla. Las estaciones de condimentos parecen insignificantes, pero suman. Paquetes de azúcar, mayonesa, sal, mostaza. Calorías pequeñas que acumuladas mantienen el cuerpo en marcha. No es nutrición ideal, pero la supervivencia rara vez lo es. Cada sobrecuenta cuando no hay certeza del siguiente plato. Ahora bien, conseguir comida es solo la mitad del problema. Comer sin cocina exige creatividad.
Aquí es donde aparecen soluciones que parecen improvisadas, pero están probadas por la necesidad. Pequeños combustibles portátiles permiten calentar sopas o hervir agua. No requieren instalación, solo cuidado. La energía solar también se aprovecha. En días calurosos, un recipiente oscuro dentro de una bolsa transparente puede alcanzar temperaturas suficientes para calentar alimentos. No es rápido, pero funciona. En muchos campamentos existe una figura clave. Alguien que tiene un quemador, una parrilla portátil o acceso a un enchufe. Esa persona se convierte en cocinero comunitario. Cada uno aporta lo que consiguió. Se comparte. Comer juntos no solo llena el estómago, también crea estructura. En parques con parrillas públicas los días de semana suelen estar vacías. Son cocinas al aire libre que nadie reclama. Algunos que viven en vehículos usan el propio motor como fuente de calor. Otros conectan pequeños servidores a baterías. Nada es elegante, pero todo es funcional. Son soluciones nacidas de observar, probar y corregir. Ingeniería básica aplicada a la supervivencia diaria. En los últimos años, algo cambió radicalmente esta dinámica. Los teléfonos inteligentes. Tener uno no es un lujo, es una herramienta. Aplicaciones que muestran dónde habrá comida gratuita, qué comedor está abierto hoy, qué banco de alimentos tiene cupos. La información reemplaza kilómetros caminados en vano. Las bibliotecas públicas se volvieron centros vitales. Electricidad, agua, calefacción, conexión. Nadie pregunta dónde duermes. Algunos incluso prestan cargadores portátiles. Perder el teléfono puede significar perder acceso a comida, refugio y ayuda. Es el hilo que conecta todo. Grupos de ayuda mutua usan redes sociales para avisar dónde repartirán comidas calientes. No son organizaciones grandes, son vecinos cocinando y compartiendo. El aviso corre rápido. En pocas horas, una esquina se llena. No hay discursos, solo platos servidos. Todo esto parece caótico desde afuera, pero tiene lógica interna. Cada fuente cubre una franja del día, una necesidad distinta. Sin embargo, queda una pregunta incómoda. ¿Alcanza? ¿Cuánta comida necesita realmente una persona para no deteriorarse? La respuesta no es amable, y lo que ocurre cuando no se llega a ese mínimo cambia el cuerpo de formas que casi nadie ve venir. El cuerpo humano no negocia con el idealismo. Necesita energía todos los días, de forma constante, para simplemente mantenerse en pie. Para un adulto promedio, sobrevivir sin perder peso requiere entre 1.500 y 2.000 calorías diarias. No para correr, no para trabajar duro, solo para existir. El problema es que muchas personas sin hogar rara vez alcanzan esa cifra, incluso cuando comen todos los días. Durante los primeros meses en la calle, el cambio es brutal. El cuerpo entra en un déficit constante. Las reservas se consumen rápido. El peso baja, pero no de manera saludable. Músculo primero, energía después. Es común que alguien pierda varios kilos en pocas semanas antes de entender el sistema de comedores, horarios y fuentes alternativas. No es falta de voluntad, es falta de información. Y entonces ocurre algo extraño. El cuerpo se adapta. Cuando la comida se vuelve impredecible, el metabolismo desacelera. Es un mecanismo de supervivencia antiguo. El organismo aprende a gastar menos porque no sabe cuándo volverá a recibir energía. A corto plazo, eso mantiene con vida. A largo plazo, complica todo. Cuando esa persona logra estabilidad y vuelve a comer con regularidad, su cuerpo sigue funcionando en modo escasez. Recuperar la salud se vuelve más difícil de lo que cualquiera imagina. Hay otro problema silencioso: la calidad de lo que se come. La mayoría de los alimentos donados son ricos en carbohidratos. Pan, arroz, pasta, productos enlatados. Son fáciles de almacenar y repartir. Pero la proteína y los vegetales frescos escasean. No por mala intención, sino por logística. Eso crea dietas desequilibradas que sostienen el cuerpo, pero no lo fortalecen. Por eso ciertos alimentos se vuelven tesoros. La mantequilla de maní, la miel, los frutos secos, el atún enlatado. Alta densidad calórica, larga duración, poco peso. Cuando todo lo que posees cabe en una mochila, cada gramo importa. Algunos guardan estos productos para momentos críticos. Otros los intercambian como si fueran moneda. No hay banco central, pero sí consenso sobre su valor. La forma de comer también cambia. Muchos concentran la mayor ingesta al final del día. Dormir quema menos calorías que caminar durante horas. Comer antes de acostarse maximiza la energía retenida. No es un hábito elegido, es un cálculo aprendido. Comer se vuelve estrategia, no placer. A pesar de todo esto, hay una idea equivocada muy extendida.
que encontrar comida gratis es fácil y constante. La realidad es más frágil. Basta con perder una conexión, una ubicación, un horario para que todo se desarme. Y ahí es donde entra el factor más moderno y, paradójicamente, más crítico de todos: el acceso a la información. Un teléfono con batería puede significar la diferencia entre comer y no hacerlo. No porque tenga dinero, sino porque sabe dónde ir. Aplicaciones que muestran comedores abiertos en tiempo real, mapas de bancos de alimentos, avisos de repartos espontáneos. Antes esa información se transmitía boca a boca. Hoy viaja por mensajes. Algunas plataformas permiten comprar excedentes de restaurantes a precios mínimos. En ciertos casos, organizaciones donan créditos para que personas sin recursos puedan acceder a esas ofertas. Una bolsa sorpresa con comida que no se vendió ese día puede convertirse en una cena completa. No siempre ocurre, pero cuando ocurre, cambia la semana. El teléfono también conecta con redes informales, grupos locales donde alguien avisa que habrá comida caliente en tal esquina a tal hora. No hay garantías, pero hay posibilidades. Y cuando no tienes nada, una posibilidad es mucho. Claro que todo eso requiere energía eléctrica. Por eso las bibliotecas públicas son puntos clave, son refugios silenciosos donde nadie pregunta demasiado. Permiten cargar dispositivos, usar internet, descansar del clima. Algunas incluso prestan baterías portátiles. Sin saberlo, sostienen gran parte del sistema. Organizaciones de rescate de alimentos se volvieron más rápidas. Coordinan recogidas de restaurantes y entregas directas en zonas donde vive gente sin hogar. A veces la comida pasa del horno al plato en cuestión de horas. Es eficiencia aplicada a la urgencia. Pero incluso con tecnología, incluso con redes, la realidad sigue siendo inestable. No hay garantía diaria, y esa incertidumbre constante tiene efectos profundos. No solo físicos, también mentales. Vivir pensando en la próxima comida ocupa espacio mental. Reduce la capacidad de planear, de proyectar, de pensar en algo más que el presente inmediato. Muchos describen el hambre no como dolor, sino como ruido. Una interferencia constante que no se apaga. Cuando se come de manera irregular, el cuerpo entra en ciclos de alerta. Dormir mal, pensar peor, reaccionar más rápido. No es debilidad de carácter, es biología. Aún así, algo sorprende a cualquiera que observe de cerca: la cooperación. Lejos de la imagen individualista, en la calle se comparte más de lo que se cree. Alguien que consiguió más de lo esperado reparte. No por altruismo abstracto, sino porque sabe que mañana puede ser al revés. Hoy comes tú. Mañana como yo. Ese sistema informal no elimina el problema, pero amortigua el golpe y demuestra algo incómodo. El hambre no existe por falta de comida. Existe por falta de acceso, de coordinación y de continuidad. La comida está ahí. En excedentes, en donaciones, en árboles, en contenedores, en cocinas que cierran cada noche. Entonces surge la pregunta final. Si todo este entramado existe, si millones de comidas circulan cada día sin dueño, ¿por qué sigue siendo tan difícil? La respuesta no es simple, pero tiene menos que ver con la comida y más con cómo decidimos distribuirla. Y ahí es donde la historia da un giro que incomoda, porque obliga a mirar no solo a quienes comen por $0, sino a quienes hacemos posible que ese sistema siga siendo necesario. Cuando se observa todo el entramado completo, aparece una verdad incómoda. El problema nunca fue la ausencia de comida, es la desconexión. Comida hay de sobra, circulando en horarios rígidos, en lugares específicos, bajo normas que no siempre coinciden con la realidad de quien duerme en la calle. Para comer por $0 no hace falta suerte, hace falta sincronización, y esa sincronización falla más seguido de lo que se admite. Un comedor que cierra por falta de voluntarios, una iglesia que suspende el servicio una semana, un camión que no llega, un teléfono sin batería. Basta un eslabón roto para que todo el día se desarme. Desde afuera parece que siempre hay una alternativa, pero desde adentro se vive como un equilibrio frágil que se rompe con facilidad. Por eso, para muchas personas sin hogar, la comida define el mapa de la ciudad. No se camina por gusto, se camina siguiendo calorías. Cada trayecto se mide en esfuerzo versus recompensa. ¿Vale la pena recorrer 5 kilómetros por una comida caliente? ¿O es mejor guardar energía y buscar algo más cerca, aunque sea menos? Esa decisión se repite varias veces al día, todos los días. Lo que rara vez se menciona es el desgaste acumulado. Comer gratis no significa comer fácil. Significa esperar, desplazarse, adaptarse, negociar. Significa vivir pendiente de relojes ajenos. Y con el tiempo, eso erosiona algo más que el cuerpo. Erosiona la sensación de control.
Hay otro factor que complica todo: la vergüenza. No todos pueden hacer fila frente a un comedor, no todos pueden pedir, no todos se sienten capaces de buscar comida en lugares donde saben que serán observados. Esa barrera invisible deja a muchas personas fuera del sistema, incluso cuando el sistema existe. El hambre, entonces, no siempre es falta de opciones, sino imposibilidad de acceder a ellas sin romperse por dentro. También está la violencia silenciosa del entorno: robos de comida, peleas por turnos, pérdida de pertenencias. Cuando alguien logra conseguir algo valioso, como un alimento denso en calorías, debe decidir si comerlo de inmediato o guardarlo y arriesgarse a perderlo. No es paranoia, es experiencia. En ese contexto, compartir es un acto de confianza, no una obligación moral. Aún así, el sistema sobrevive porque se sostiene sobre personas. Voluntarios que cocinan, vecinos que dejan comida en cajas comunitarias, trabajadores que al cerrar un local prefieren regalar antes que tirar. No son héroes, no buscan reconocimiento, simplemente están ahí, y sin saberlo, se convierten en nodos esenciales de una red que mantiene a otros con vida. Lo paradójico es que este sistema informal funciona mejor que muchas soluciones formales, no porque sea perfecto, sino porque es flexible, se adapta rápido, cambia de lugar, de horario, de forma. No exige documentos ni explicaciones, solo responde a una necesidad inmediata: comer hoy. Pero esa flexibilidad tiene un costo. No hay garantías, no hay estabilidad. Vivir de este modo significa no poder planear más allá de unas horas. Y cuando una persona no puede planear, todo lo demás se vuelve cuesta arriba. Conseguir trabajo, mantener citas médicas, cumplir trámites. Todo se subordina a la pregunta básica: ¿qué voy a comer? Por eso, cuando alguien dice que una persona sin hogar come por $0 al día, la frase engaña. No es gratis. Se paga con tiempo, con energía, con desgaste físico y mental. Se paga con caminar bajo el sol o el frío, con esperar de pie, con aprender códigos no escritos, con aceptar la incertidumbre como rutina. Y aún así, muchos lo logran. No todos los días, no siempre de forma equilibrada, pero lo suficiente para seguir adelante. No porque el sistema sea justo, sino porque la capacidad humana de adaptarse es enorme, a veces demasiado. Nos acostumbramos a sobrevivir en condiciones que nunca deberían ser normales. Al final, la pregunta no es cómo comen las personas sin hogar por $0. La pregunta real es por qué necesitan hacerlo. ¿Por qué una sociedad capaz de producir y desechar cantidades absurdas de comida depende de redes improvisadas para alimentar a quienes no tienen nada? ¿Por qué aceptamos que la solución sea la memoria de horarios y no una estructura confiable? Mientras eso no cambie, el sistema invisible seguirá funcionando. Comedores que abren y cierran, contenedores que se revisan al anochecer, árboles que dan frutos sin ser mirados, manos que ofrecen un plato sin preguntar demasiado. No es un milagro, es una respuesta humana a una falla colectiva. Y quizá lo más inquietante de todo es esto: la mayoría de las personas que hoy comen con tarjeta y refrigerador no están tan lejos de ese sistema como creen. Bastan pocas decisiones, pocas caídas, para tener que aprenderlo. Cuando se entiende eso, la historia deja de ser ajena, deja de ser curiosidad, se vuelve espejo.